En nuestro vídeo anterior te contábamos qué significa ser un desarrollador full stack, ese perfil que tanto buscan las empresas de la industria del desarrollo web y por la que se pagan sueldos estratosféricos. Ahora que ya sabemos qué es un desarrollador full stack, ¿te gustaría saber qué pasos seguir para poder llegar a ser uno de ellos? Quédate que en este vídeo te lo cuento. Hola a todos, soy Bienvenido Saez, mentor de HTML, CSS y JavaScript en el máster de desarrollo Full Stack y Blockchain de Conquerblock, y en este vídeo os voy a contar los pasos necesarios y las tecnologías imprescindibles que tiene que controlar un desarrollador para obtener la insignia de desarrollador Full Stack y así poder acceder a las mejores ofertas laborales de la industria. Como ya explicamos en el anterior vídeo, un desarrollador Full Stack debe poder estar involucrado en todas las partes que componen de una aplicación web. Esto significa que debe controlar todos los aspectos del funcionamiento de la herramienta desde los dos vertientes principales, el frontend y el backend. Este doble conocimiento le va a facilitar su tarea diaria y sobre todo va a poder tener un mejor seguimiento y supervisión del proyecto, ya que al poder evaluar desde un prisma completo si una funcionalidad va a ser fácil de aplicar o por el contrario llevará más recursos de lo habitual, va a poder tomar mejores decisiones en su día a día como desarrollador. Una vez visto lo anterior, vamos a separar las tecnologías que debe controlar todo desarrollador full stack, sobre todo dependiendo del ámbito en el que vaya a aplicarla. Tecnologías del backend. En primer lugar, vamos a enumerar las tecnologías del backend que debe de poder administrar y manejar un desarrollador full stack. En este caso, todo desarrollador full stack debe ser capaz de programar en al menos uno de los principales lenguajes de parte del servidor. Los más relevantes a día de hoy son Python, PHP, Node.js, Ruby o Java, por ejemplo. Este lenguaje será el encargado de llevar toda la lógica de negocio a su espalda de la aplicación y también será responsable de interactuar con la base de datos para poder realizar peticiones de información necesarias para devolver lo pedido y para que la información sea persistente. Además, va a controlar a nivel de permisos si un usuario está autorizado o no para realizar la acción que está intentando hacer, si puede ver dichos datos, etc. Por lo cual, y en resumen, se tiene que encargar de las siguientes acciones. En primer lugar, tiene que llevar la gestión y autorización de los usuarios que va a haber en la aplicación. Después, tiene que gestionar la comunicación con el sistema gestor de base de datos que en este caso utilice nuestra aplicación web. Tiene que garantizar la seguridad de la aplicación, permitiendo acceso a los datos a quien realmente tiene permisos para acceder, para que los datos no estén expuestos libremente. Tiene que también gestionar la integración con los servicios externos, ya que en muchas aplicaciones web vamos a tener servicios externos con los cuales vamos a trabajar. Por ejemplo, imagínate que tenemos un sistema de interconexión con Mailchimp o con Campaign para gestionar nuestros servicios de marketing. En este caso, el lenguaje de parte del servidor tiene que proveer la gestión con esos servicios externos. Y sobre todo, y lo más importante bajo mi punto de vista, tiene que proveer los datos al frontend para que sean mostrados al usuario y que pueda interactuar con ellos. Para controlar todo lo anterior y sobre todo para no reinventar la rueda, un desarrollador full stack tiene que dominar al menos uno de los frameworks más importantes y relevantes de la industria. Si no sabes que hay un framework, estate atento a nuestro canal, ya que pronto tendrá un vídeo completo en el que explicaremos, pero en resumen es un conjunto de utilidades que facilita la vida a los desarrolladores, sobre todo para no tener que rehacer las mismas cosas de un proyecto a otro y sobre todo que esas tareas ya han sido testadas por miles de desarrolladores que lo han utilizado antes en sus proyectos. Y es que casi todas las aplicaciones web van a tener ciertas tareas que siempre van a tener que realizarse. Por ejemplo, loguear un usuario. Pues bien, según los lenguajes que hemos visto antes de parte del servidor, que son los principales, vamos a enumerar los frameworks más relevantes que tiene cada uno de ellos. En Python tenemos Django, del cual soy un enamorado y que seguramente en el máster de desarrollo blockchain y full stack veremos algo. En PHP tenemos Laravel, el cual heredó muchísimo de Symfony y la verdad que a día de hoy es uno de los más usados. En Node.js el rey indiscutible es Express. En Ruby tenemos Ruby on Rails, aunque cada vez está más en desuso. Y en Java uno de ellos por ejemplo es Spring. Al final, todos los frameworks resuelven la misma problemática, uno en más detalle o en otro. Otra de las tecnologías que tiene que manejar un desarrollador full stack es los gestores de base de datos. Para poder almacenar nuestros datos de la forma más óptima posible, vamos a necesitar un gestor de base de datos en el que poder almacenarlos en él. En este aspecto, un desarrollador full stack debe saber manejarse con al menos uno de ellos. Y para poder comunicarse con él, necesitaremos saber el lenguaje estándar de comunicación con todos los sistemas gestores de base de datos relacionales. Este es SQL. Este lenguaje tiene toda la potencia posible a la hora de poder crear bases de datos, almacenar datos en dichas tablas y lo más importante de todo, hacer las consultas necesarias de los datos ya almacenados para ser devueltos del backend al frontend y que el usuario pueda visualizarlo. En este ámbito hay dos vertientes muy diferenciadas. Por una parte tenemos los sistemas de base de datos relacionales como por ejemplo MariaDB, MySQL o PostgreSQL y por otra parte los sistemas de base de datos no relacionales como por ejemplo MongoDB. Estas últimas también se les llama base de datos no SQL o base de datos
datos de clave valor. Una vez vistas las tecnologías del backend y las tecnologías de base de datos, vamos a pasar a hablar sobre las tecnologías del frontend. Todo desarrollador full stack debe controlar las siguientes tecnologías que vamos a ver a continuación de parte del frontend. En el frontend al final solamente hay tres lenguajes que son los reyes del mambo. Estos son HTML, CSS y JavaScript. Son los únicos tres lenguajes que será capaz de manejar el navegador web, que será el responsable de hacer funcionar nuestras aplicaciones web. Primero, HTML, para mí el más importante de todos, ya que será responsable de estructurar la información de forma correcta para que pueda ser mostrada al resto del mundo. Nació justo más o menos cuando nació Internet y hasta la fecha solo ha ido mejorando para poder abarcar más formas de presentación y su uso. Ojo, una cosa muy importante que debes tener en cuenta a la hora de hablar de HTML es que no es un lenguaje de programación, sino un lenguaje de marcado y estructura de información, como puede ser por ejemplo XML o JSON. Normalmente es el que menos atención se le presta a la hora de aprender de tecnología web y bajo mi punto de vista es imprescindible aprenderlo bien y de forma correcta. Por eso en nuestro máster de desarrollo full stack y blockchain de ConquerBlocks, nuestros alumnos aprenderán al detalle cada aspecto de este lenguaje, ya que para mí es el rey de la web. Una vez visto HTML, vamos a hablar sobre CSS, ya que es el segundo de la lista de lenguajes relevantes del frontend. Este lenguaje de marca será utilizado para decirle al navegador cómo debe presentar la información indicada en el archivo HTML. Es otro lenguaje que ha ido evolucionando exponencialmente en su desarrollo y su aceptación por todos los navegadores, y el cual no para de crecer tampoco. Si antes decíamos que HTML era el encargado de la información, CSS podemos decir que es el encargado de cómo presentar dicha información. Esto es relevante en el mundo del desarrollo web, separar lo que es la información de la presentación de dicha información, ya que así podremos utilizar sistemas mucho más reutilizables y dada una misma información podemos presentarla de diferentes formas dependiendo del dispositivo donde la estemos visualizando. Vamos a por el tercer pilar del mundo del desarrollo web de la parte del frontend y este no es sin duda JavaScript. Es el rey de la interactividad. JavaScript es el único lenguaje de programación que puede ser interpretado y ejecutado por nuestro navegador, por lo que es fundamental que lo conozcamos y que lo controlemos. Será el encargado de recoger los eventos que se produce el usuario a la hora de interactuar con nuestra web y con nuestra interfaz y sobre todo de comunicarle dichos eventos al backend para que sean procesados, validados y o registrados. Una vez visto HTML, CSS y JavaScript, hablemos de los frameworks de frontend. Al igual que en el backend, hay multitud de tareas que suelen ser repetitivas para casi cualquier proyecto o aplicación web. Por eso además existen frameworks de frontend que se encargan de manejar todo este tipo de situaciones, para no tener que hacerlas desde cero cada vez que iniciamos una aplicación. De hecho existen frameworks de CSS incluso y obviamente frameworks de JavaScript. Los frameworks de JavaScript más famosos son React.js, Vue.js, Angular, Svelte, Next, etc. Escoge el que mejor te guste, estúdialo a fondo y sobre todo para que te ayude a tener el control de tu aplicación en el front. Otro aspecto fundamental que tiene que manejar un desarrollador full stack cuando está trabajando en lo que es en el mundo del desarrollo web es el manejo de uso de una API. Este es otro término muy utilizado en el mundo del desarrollo web. De forma resumida podemos decir que una API es la forma en la que dos sistemas independientes pueden comunicarse sin tener que saber en qué tecnología está diseñada cada uno de ellos. Esto sirve para que otros desarrolladores puedan interactuar con un sistema sin importarle ni siquiera cómo está construido internamente. Por ejemplo, un caso de uso muy actual es ChatGPT, que seguro que lo conoces y lo has utilizado vía web. Pues bien, acaban de sacar su propia API. ¿Esto para qué es? Pues para que los desarrolladores de todo el mundo puedan utilizar su modelo de inteligencia artificial y puedan crear aplicaciones encima de dicho modelo utilizando su API como comunicación. Llegamos al rey del control de versiones, que también es un must para todo desarrollador, ya sea backend, frontend o full stack. Y esto es Git. Una vez que las tecnologías que hemos visto del backend y del frontend, todo desarrollador full stack y en general cualquier desarrollador debe saber utilizar un sistema de control de versiones, sobre todo para poder llevar de forma correcta todas las modificaciones de su código fuente, así como para poder trabajar con un equipo de desarrolladores. Imaginaros que para que múltiples personas puedan interactuar con el código fuente de una aplicación, necesitamos un sistema que organice y controle los cambios y sobre todo que justamente controle quién ha tocado qué y que no entre en conflicto con otra modificación. Y esto es lo que hace justamente Git, que es el sistema de control de versiones más utilizado en la industria y que para todo desarrollador es obligatorio cumplimiento el manejarlo. Gestión de proyectos. Además de conocer todas las tecnologías de desarrollo correspondientes a todas las vertientes de un full stack developer, debes utilizar herramientas que te ayuden en la correcta gestión de un proyecto. Desde hace unos años está muy de moda el uso de metodologías ágiles a la hora de gestionar proyectos de desarrollo. Esto facilita la correcta revisión periódica, la organización de tareas, el desarrollo evolutivo y sobre todo la división de un proyecto grande en pequeños proyectos que
que se vayan resolviendo semanalmente o cada 2 semanas o mensualmente los diferentes equipos de trabajo que se encarguen de ello. Una de las metodologías más utilizadas a día de hoy es Scrum, por lo que sería conveniente que todo desarrollador conozca esta disciplina, ya que seguramente en la empresa en la que trabaje finalmente la lleven a cabo de una manera u otra. Puede ser el mejor desarrollador del mundo, pero como no seas organizado y sepas trabajar en equipo, no llegará a poder colaborar en proyectos de una dimensión ya grande. Muy bien, ya me has contado todo lo referente a las tecnologías y requisitos necesarios para llegar a ser un full stack developer. ¿Pero por dónde empiezo? Mi consejo es que empieces por aprender a programar bien. Y para eso no hay mejor lenguaje de programación que Python para poder hacer tus primeros pinitos. Una vez que ya controles la parte de programación y pensamiento programático, estarás preparado para enfrentarte a mini proyectos. Los mini proyectos serán la mejor opción a la hora de empezar a desempeñar todo lo aprendido anteriormente. Te voy a enumerar algunos de los proyectos pequeños que puedes llevar a cabo para cada uno de los ámbitos del desarrollo web. Mini proyectos para el frontend y mini proyectos para el backend. Ejemplos de proyectos para el frontend. Por ejemplo, puedes hacer el típico juego de las 3 en raya en el navegador, puedes hacer una calculadora básica o una aplicación web de lista de tareas, que es el típico ejemplo que tienen todos los frameworks de frontend, por ejemplo un portafolio de proyectos desarrollados, o si quieres complicarte un poco más la vida, una web de consulta de tiempo utilizando una API externa, o por ejemplo si te gusta el mundo de blockchain y del mundo de criptomonedas, una aplicación web que consulte la cotización de una cripto en algún exchange, utilizando su API, por supuesto. Y como ejemplos de proyectos backend, por ejemplo un blog de noticias que tenga persistencia de información, un listado de contactos, una agenda, una lista de tareas o to-do con persistencia de datos en un sistema gestor de base de datos. Si te quieres complicar un poco más la vida, pues un scraper de noticias de tecnología de diferentes portales para aglutinarlo en un único sitio y etiquetarlo. Hay multitud de proyectos pequeños que te ayudarán a intentar enfrentarte a pequeños problemas para luego poder aprovechar todo ese aprendizaje en proyectos grandes. Una vez controles este tipo de mini proyectos, ya puedes empezar a integrar los proyectos backend con los proyectos frontend y así empezarás a considerarte un desarrollador full stack. Espero que te haya quedado más o menos claro las tecnologías que debe controlar todo desarrollador full stack y la importancia de adquirir todos estos conocimientos de forma organizada y estructurada, y sobre todo con profesionales que te guíen en todo el camino. Puedes hacerlo solo, pero acompañado te aseguro que tardarás mucho menos en conseguirlo. En ConquerBlocks hemos preparado un máster de desarrollo full stack y blockchain donde podrás conseguir dedicarte al fantástico mundo del desarrollo de aplicaciones web y Web3. Ya vengas de cero, oye, si sabes programar, con este máster vas a adquirir todos los conocimientos necesarios para abrirte paso y adentrarte en esta industria tan demandada. Si quieres saber más información, te invito a que hagas clic en el enlace de la descripción para agendar una entrevista gratuita con un miembro del equipo Conquer, el cual valorará conjuntamente contigo si eres un alumno apto para formar parte de nuestro máster. Espero que te haya gustado mucho el vídeo de hoy, déjame un comentario si tienes alguna duda del mismo, así como si quieres que preparemos un vídeo de alguna temática en concreto sobre el mundo del desarrollo web y blockchain. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte los siguientes vídeos que iremos publicando. Adiós.